mañana decía, están transmitiendo en vivo dónde va la comitiva en la carretera. Estamos hablando de personas que son parte de organizaciones criminales. Imagínense, esto genera que se les ocurra a esas organizaciones querer ir en auxilio, en intervenir ese traslado, ¿no? Es complejo. Pero fue la apuesta del gobierno durante esta jornada para este operativo y también para este anuncio, esta presentación de esta nueva cárcel en Talca. Como les decía, han habido reacciones. Esta transmisión en vivo causó dudas en algunas ex autoridades. El ministro Martín Arrau dijo: los cabecillas criminales no van a convertir las cárceles en sus oficinas, ni seguir dando órdenes desde la celda a quienes representan la mayor amenaza, más control, más vigilancia y menos capacidad de operar. Esa es la señal que buscaba dar el gobierno ahí en voz de el ministro de Seguridad Pública. Pero también se le consultó ya durante esta mañana al exministro Cordero. Entiendo también que habló la exministra Carolina Toá al respecto, y decían que veían un estilo muy de Nayib Bukele de El Salvador, y que les parecía incluso también un espectáculo. El exministro Cordero dijo: no es normal. Yo entiendo que forma parte probablemente de una estrategia de comunicación del gobierno, no cabe duda, muy en el estilo Bukele. La forma en que están formados los internos, en que están expuestos a una manera muy profesional que utiliza Gendarmería, se hace así habitualmente, dice, tiene que ver con una capacidad de movilización, la manera en que estaban sentados y la manera también en que estaban en contra de la pared. Dice que sirve para que los gendarmes tengan observación de ellos cuando se encuentran en el patio. Y la ex ministra Carolina Toá, ella decía que fue más dura, ¿no? Dice que le parece un espectáculo. Pero en general dice: mostrar las acciones de seguridad tiene una lógica del punto de vista del temor. En cambio, polarizar no la tiene. Cuando el ministro, por ejemplo, participa en operativos, eso está bien. Claro, ella reconoce ahí también que hay una labor comunicacional muy importante desde el punto de la seguridad en general, de la seguridad pública también, por los índices y el nivel de temor que hay en nuestro país. Es mucho más elevado el temor que hay respecto de las cifras que en realidad tenemos en materia de seguridad, y desde ese punto de vista dice entenderlo, pero que es un espectáculo lo que vimos esta mañana. Ya, avancemos. Vamos ahora al terreno político. Había un enredo, ¿no?, a nivel de oficialismo a propósito de esta declaración del ministro Alvarado, luego de conocer que el gobierno había ingresado este requerimiento al Tribunal Constitucional. Él dice no sabía. Y claro, es el ministro del Interior y además es el vocero. Entonces habían dos problemas ahí. Lo hablábamos ayer, el comunicacional, porque como no se le dice en su calidad de vocero que esto iba a ocurrir. Pero también, y el mayor problema, decían, era político. Como el ministro del Interior no es puesto en conocimiento. Y si bien este requerimiento tiene la firma del presidente, también tiene de otros 4 ministros. De la ministra de Energía, del ministro de Telecomunicaciones y Transporte, del ministro de la SECPRES, que es el ministro García Ruminot, y también del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Y ayer también se especulaba entonces de quién era la responsabilidad. ¿Le tocaba al ministro Quirós hacer ese llamado o no? Vamos a revisar parte de ese debate que se había generado y la respuesta también de ambos ministros, lo que dijo el ministro Alvarado y lo que dijo el ministro Quirós al respecto. No, es una decisión del gobierno. Cuando se debaten y se discuten estos temas, cada uno de los ministros emite un juicio, emite una opinión, y claramente el resto de los ministros saben cuál es la opinión. ¿Para dónde iba su opinión, ministro? ¿Usted está a favor de llegar a este requerimiento? No, yo mi opinión la dejo en el ámbito de las discusiones internas, de la toma de decisiones, y el gobierno ha decidido presentar un requerimiento. ¿Usted se le debió haber avisado de esta situación? ¿Asume que hay una desprolijidad en esta coordinación? No, yo más que desprolijidad dentro de las múltiples acciones que tiene un gobierno, que de pronto a alguien se le olvide dar un aviso, es parte de la vida. ¿A quién se le olvidó? ¿A quién le correspondía avisarle a usted? No, yo insisto de que la tramitación del proyecto en forma directa siempre la lleva a la cartera donde tiene su origen,
y con el apoyo de la Secretaría General de la Presidencia. Pero fue el ministro García Ruminó quien debe haberle avisado quizás de este requerimiento. No, yo no quiero atribuir nombre. Aquí el gobierno tomó una acción. Esa acción hoy día está en análisis, en evaluación en el Tribunal Constitucional, y por lo tanto aquí lo que interesa es la acción del gobierno. Bueno, tiene toda la razón, todos tenemos el número de teléfono a todos y tenemos que seguirnos comunicando. Pero ahí asume la culpa por no haberle avisado, por ejemplo, al ministro Alvarado. A ver, vuelvo a repetir lo que dije en la mañana, no es mi responsabilidad avisarle a todo el mundo. ¿Y de quién es la Que él responsabilidad? dice que sí. A ver, ahí del titular de perdón, pero lo que ocurre acá es que estamos todos comunicados. En general, la moción al tribunal que lleva la firma del presidente de la República, de 4 ministros, 2 de ellos miembros del comité político. No tengo más que agregar, la verdad. ¿Pero a quién le corresponde informar eso entonces? No tengo más que agregar. Yo quisiera preguntarle a propósito de mañana, usted ha dicho... Bueno, sumaban ahí en esas declaraciones, el ministro Alvarado decía, bueno, habrá que mandarle de nuevo mi número a los ministros, que llamaba la atención esa declaración. Y el ministro Quirós, que también luego de esas intervenciones en un momento dice, bueno, ¿qué tengo que andar también yo avisándole a todo el mundo? No es mi responsabilidad. Entonces, claro, dejaba entrever que que podría haber cierta tensión. Y hoy día estaba entonces conversando con Iván Valenzuela, el presidente de la UDI, muy atingente, porque claro, es el presidente del partido, el ministro que claro, encabeza el gabinete, pero que queda fuera de esta decisión o que al menos de la comunicación de esta decisión. Y sobre este versus, él desdramatizó bastante. Dijo que más que un error político, veía un error comunicacional. Escuchemos lo que decía. Es el jefe de gabinete. Es el que va a tener que asumir las consecuencias políticas de la decisión en su calidad de jefe de gabinete. Eso por el lado político. Y por el lado del diseño comunicacional, es evidente que el portavoz del gobierno tiene que saber las cosas. ¿No? Así es. Por eso digo que pero todo se reduce a lo mismo, un problema de comunicación interno. ¿No es un problema de diseño? No. ¿Del diseño político y del diseño comunicacional? Si se viera una, no sé, una seguidilla de errores parecidos a si experimentáramos eso en el futuro, estaríamos frente a un problema o de diseño o de personas. O sea, en lo político a lo mejor no se me vienen a la cabeza otros ejemplos, pero en lo comunicacional, la propia ex ministra, secretaria general de gobierno, lo contó en la famosa entrevista en Sin Filtro, que ella no estaba enterada de las decisiones. Bueno, esto es lo mismo, parece exactamente lo mismo, digamos. Bueno, pero de nuevo, en el caso de Claudio Alvarado, con este nuevo diseño, porque lo que había con la ministra era un diseño, y ese diseño se cambió. Es evidente que se cambió con la figura de un biministro, etcétera. Sí, pero tampoco le están contando las cosas. En este nuevo diseño existió este error una vez, y una golondrina no hace primavera. Veamos si en una semana más tenemos de nuevo este error y yo me siento acá, te voy a decir si es un problema de diseño, pero hoy día no estoy en condiciones de decirte eso. Yo simplemente espero que las comunicaciones internas mejoren de tal manera de no... Primero, de que el gobierno no deje en evidencia que tiene un problema al interior, y segundo, para no dejar una situación así incómoda, nada más y nada menos que al ministro del Interior, que es la segunda autoridad del Ejecutivo. Bueno, básicamente es como hoy no, pero mañana quizás sí. Hoy no es un problema de diseño, pero si pasa de nuevo, sí va a ser considerado un problema de diseño. A propósito de eso, ¿no? También abordó con Iván Valenzuela Guillermo Ramírez esta entrevista que da el presidente acá en la radio, en donde habla de esa disciplina que ha habido en las votaciones y que eso permite que también los partidos tengan libertad de levantar su propia agenda. Eso por proyectos que quizás pueden incomodar, ¿no? Ideas que podrían incomodar de los distintos partidos del oficialismo. Y en eso, Guillermo Ramírez dice, acogemos esa regla del presidente. Efectivamente ha habido buenos resultados a nivel legislativo en cómo se vota, ha habido mucha disciplina, y a cambio de eso los partidos tienen esa libertad. Dijo que no lo preocupa el ruido que eso igual genera, ¿no? Ese ruido que
que da el proyecto y que se pregunte constantemente también a algunos ministros si esto se patrocina o no, si esto tiene el apoyo del gobierno. Escuchemos lo que decía sobre un punto también que se ha escuchado harto y que ha generado harto ruido durante, desde el inicio del gobierno, que se le viene preguntando al presidente ¿cuándo va a indultar? Muy importante el tema de los indultos. Nosotros sí consideramos que hay carabineros, sobre todo en el contexto del estallido social, que están presos cuando en realidad lo que hicieron fue seguir órdenes o cuando se vieron absolutamente sobrepasados. Ahora, y estaban en una situación imposible. Están presos por decisión judicial. Sí. Yo soy totalmente institucional, yo no pongo jamás en duda eso. Pero la misma institución la que otorga esta facultad al presidente de la República, y yo estoy absolutamente convencido de que el presidente Kast la va a utilizar bien. Confiamos en el presidente Kast. En el entendido que la facultad no habilita al presidente de la República a criticar un fallo judicial, que es lo que le criticaron precisamente al presidente Boric en el caso de Mateluna, digamos. Sí, de acuerdo. Y está bien, sí. Y yo lo que espero es que cuando el presidente Kast otorgue los indultos, insisto, dé las razones de por qué lo hace, pero sin negar el hecho de que estas personas fueron, lo voy a poner en estos términos, institucionalmente condenadas. Dicho eso, ¿ley general de indultos para la UDI? ¿No? El gobierno ha dicho que no, y en la ley general de indultos tiene un problema, Iván, que es que primero no tenemos los votos para eso. De hecho, no tenemos los votos en el Senado para eso. Nosotros somos minoría en ambas cámaras, nosotros tenemos que construir la mayoría y para eso no vamos a tener los votos. Entonces, si después de rechazada la ley general de indulto, el presidente Kast indulta, vamos a tener indultos presidenciales que no solamente revocan una decisión del Poder Judicial, sino que además revocan una decisión del Congreso. Y eso es mucho más complicado. Por lo tanto, yo prefiero que indulte ahora. Bueno, ahí de todas formas con la presión al presidente había surgido incluso la idea de un diputado republicano que decía que esperaba que el presidente indultara para el 11 de septiembre en la conmemoración del quiebre democrático, del golpe de Estado. Le parecía que era una señal que querían. Entonces hay presión sobre eso y también cuál debería ser el tipo de conmemoración que haga este gobierno para esa fecha. Bueno, en lo que respecta a lo judicial, lo técnico, ayer también el Tribunal Constitucional tuvo una jornada importante, recibió a 56 organizaciones, Greenpeace, la ONG FIMA, el CEP, organismos de todo tipo, que tenían algo para decir en torno a la invariabilidad tributaria y también esta suerte de compensación o de vuelta de inversión por fallos no favorables del RCA. Y tenían sus argumentos y su polémica también, que dentro de los abogados que estaban presentes y que estaban defendiendo algunas de estas organizaciones, como por ejemplo la industria del salmón de Chile, estaba el exministro Cordero. En el Frente Amplio criticaron que él fuese abogado de esta industria. Se defendió el exministro, dijo: yo soy hace más de 20 años profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile. Es mi labor. Pero vamos a escuchar lo que decía Paula Comandari a propósito de esta norma del gobierno, esta nueva requerimiento también en el Tribunal Constitucional. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le argumenta al Tribunal Constitucional que esa norma es ajena a la matriz de una ley que tú mismo llamaste miscelánea? O sea, así surgió. El gobierno la llamó así al comienzo. Claro. Eso era lo que preguntaba Alvarado, rematando con lo práctico, que el veto era más fácil y se alineaba el Ejecutivo con el mundo parlamentario oficialista con la misma argumentación. Entonces, más presión sobre la mesa si el camino era realmente hacer algo. Pero bueno, de ahí no salió una respuesta. Entonces, ¿por qué entonces se fue igual al Tribunal Constitucional? Aquí lo que me dicen es que hubo un gran actor que pesó harto y que es la CPC. Porque su presidenta Susana Jiménez salió, ustedes se acuerdan que incluso mandó algunas cartas, después hubo columnas en los diarios. Ella explicaba por qué el gremio empresarial se metió tanto con tanta fuerza en este tema y decía que ese artículo en particular obliga a reponer a las empresas en 24 o 48 horas a todos, ¿ya? Incluidos morosos y zonas que ni siquiera están afectadas, porque ya dice, claro, se decreta estado de catástrofe, pero hay algunas zonas que ni siquiera están... Donde no pasa nada. Claro, no están en la emergencia. Y además
en momentos de catástrofe ella dice, operativamente no se puede hacer, porque en 24 o 48 horas no tienes como las herramientas para poder volver el servicio a todos los... Estamos hablando de servicios públicos. Claro, a todos los clientes. Bueno, claro, porque el artículo que busca el gobierno quitar de la mega reforma es este que obliga, ¿no?, a las empresas que proveen servicios el reponer el servicio en las regiones afectadas por los incendios, o sea, en Valparaíso, Ñuble y el Biobío. Da un plazo de entre 24 y 48 horas para reponer estos servicios, incluso cuando la persona perdió el servicio por no pago. No solo por la situación que genera la emergencia. Y los fundamentos era que había un tema de déficit de discusión, porque esto no fue aprobado, esta norma, en la Comisión de Hacienda, pasa luego directo a la sala. Es una indicación de una parlamentaria del Partido Comunista. Y también decían, el otro punto era que se escapaba de el corazón del proyecto. Pero claro, cuando se presenta como algo misceláneo y que tiene de todo un poco, está difícil sacar adelante el argumento. Ya, y por último, les decía, se aprobaron los vetos presidenciales. También estaba la duda, lo mencionaba Paula, ¿no? ¿Por qué no hacerlo a través de un veto y poner aquí 4 vetos, ponerlos a disposición ahí de la votación del Congreso? ¿Y por qué se toma la decisión de ir al TC? Pero bueno, el ministro ayer celebraba esta aprobación, aunque se anduvieron enredando. Llamó la atención que la senadora Gatica en la Comisión de Hacienda no dio su voto a favor del veto y por lo tanto se rechazaron 2 de los 3 vetos. En la sala fue distinto, de hecho ella votó a favor, no votó a favor en la Comisión de Hacienda, pero dijo ya ahora en la sala sí votó a favor. Pero habían puntos que parece que querían llevar la senadora Gatica, Rodolfo Carter también que votó en contra y se abstuvieron. El senador Cruzco que también se abstuvo en una de estas votaciones. Vamos a revisar lo que decía el ministro. Salimos del Congreso, finalmente. Le agradezco a todos los parlamentarios de todos los sectores por su contribución, sus discusiones. Ha habido distintas votaciones y en particular creo que aquí se dio una discusión muy interesante con temas que quedan pendientes para que nos sigamos trabajando futuro, especialmente el pago a 30 días las pymes, un tema que requiere mirarlo a fondo, volver a ver por qué la ley que existe no está funcionando plenamente. Así que yo creo que esta discusión fue muy buena y valoro mucho, creo que hubo una reflexión bien profunda porque hubo muchos votos que yo creo que fueron mucho más allá del oficialismo, que se abstuvieron o apoyaron porque hay una legítima duda de que esto se puede arreglar por medio de un simple artículo. Entonces creo que un resultado muy maduro del Congreso y no voy muy conforme. Ya, se nos va este bloque, son las 11:35. Saludamos a Coihue. Que el banco no detenga tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos, 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, koywe.com. Coihue, gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más.
Volvemos a Mesa Central Digital y hasta aquí Daniela Jansson para el bloque digital. Dani, ¿cómo estás? Hola, Cota, ¿bien y tú? Bien, como Qué día jueves, esperando el viernes con ansias. Sí, ya nos queda poquito, nos queda poquito. Queda menos. Queda poquito, queda menos. Mira, vengo con dos temas. Un tema que ya lleva unos 2 días siendo tendencia en redes sociales, que es la venta de la casa del expresidente Allende. Venta que se concretó el 4 de agosto, que se supo hace muy poquito. Se vendió en 1.000 millones por parte de la familia del exmandatario. La compró una empresa de ingeniería y topografía que se llama Lincapsis Geodesia Ingeniería SPA. Recordemos que esta casa logra ser vendida luego de la fallida compra por parte del o la administración del expresidente Gabriel Boric. Claro, la querían comprar para hacer museos. Exacto. La idea era que las casas de los expresidentes se convirtieran en museo, también la casa del presidente Patricio Aylwin, pero no logró ser concretada esa idea. Hasta enero de 2025, esta residencia que estamos viendo en imágenes mantenía todos los muebles del exmandatario. Es una casa en la que vivió con su familia entre 1953 y 1971 y donde crecieron sus 3 hijas. Y la idea era que se transformara en un museo de la memoria, pero finalmente va a ser oficinas, va a tener oficinas. Uh-huh. Está una casa que está ubicada en la calle Guardia Vieja, en Providencia, que fue construida por el arquitecto, te digo enseguida, Fernando Castillo Velasco, dos décadas antes de ser habitada. Fue hecha con materiales locales como piedra de la precordillera chilena y madera nativa para los marcos de las ventanas. Una casa muy bonita. De 2 pisos, muy linda. Amplia. Y es una casa pareada. Eso es lo que mencionaban, que la casa, la empresa que la compra está ya ubicada al lado. Entonces para ellos era una oportunidad y probablemente estaban simplemente esperando que hubiese el término de investigación. Recordemos que se termina la investigación hace prácticamente un mes. Sí. Y ya se concreta entonces la venta, como 72 millones más de lo que le ofrecía, o sea, por lo que iba a pagar el gobierno. Sí. En este caso, y claro, y en las imágenes veíamos a quienes fueron como las grandes perdedoras de esta historia, ¿no? Isabel Allende, hija del presidente Allende, que sale destituida, ¿no? Exacto, también con la ex muchos años de senadora, carrera. o sea, la ex ministra de Defensa Maya Fernández. Y también la titular de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, que fueron las 3 grandes perjudicadas en esta... La primera en salir fue la exministra Marcela Sandoval. Exacto. Sí. Desde la UDI no se demoraron y reaccionaron rápido a esta venta y acusaron que esta transacción deja en evidencia que detrás de esta operación siempre hubo un interés económico y que el museo no era más que una excusa. Así que no fue una venta que pasara desapercibida para el oficialismo. Tanto. O sea, se habló tanto, esto fue como en diciembre, me acuerdo. Y fue un tema que o enero, mucho. Pero me acuerdo que se habló un montón, generó un gran revuelo y empezó con la insistencia de pedir los cargos hasta que finalmente se da y generó también un problema a nivel de en ese momento el que era el oficialismo, porque nuevamente se enfrentaba el socialismo democrático un poco a decir siguen pagando consecuencias del gobierno del Frente Amplio. Exacto. Poco ese era también el problema. Me acuerdo que luego para la conmemoración del golpe de Estado apareció el presidente Boric con Isabel Allende. Exacto. Ahí fue la gran como para dar una pública. Claro, y dando una señal como venimos llegando juntos como para calmar las aguas, efectivamente. Exacto. Así que vamos a ver si este capítulo se logró cerrar ya con esta venta a esta empresa de topografía. Otro tema que también está marcando las redes es el Teatro Caupolicán, que yo creo que muchas de las personas que nos están viendo ahora, tú también, Cota, han ido a algún evento musical o deportivo al Teatro Caupolicán, un centro ubicado en la calle San Diego, en el centro de Santiago, que va a cumplir 9 décadas también. Anunció una serie de cambios. Te los voy a detallar enseguida. Mira. Quieren cambiar, a raíz de este aniversario, cambiar el frontis y el acceso principal con un espacio dedicado a recordar a los artistas que han pasado por el teatro durante estas 9 décadas. Como un salón de la fama. Un salón de la fama, quizás puede ser un pasillo de la claro, fama o un pasillo de la fama.
el comienzo de este teatro con fotografías, quizás con imágenes de todos los artistas que han de pasado por hecho, ahí. en esa sala, en lo que uno ve inmediatamente después de que como que pasa la primera mampara, que efectivamente hay como un gran salón, y ahí se despidió al gran Tommy Rey, por ejemplo. Sí, pues sí. Entonces han pasado artistas en escena, pero también se ha despedido a los grandes de este país en el Teatro Caupolicán. Exacto, o sea, es parte de la historia de Chile. También, bueno, un tema que muchos asistentes critican de vez en cuando son eventos masivos, es el tema de los estacionamientos. También van a construir un edificio de 4 pisos para estacionamientos. Esto va a estar ubicado en un terreno en la calle Copiapó, a pocos pasos del Teatro Caupolicán. Y también se va a publicar un libro conmemorativo que va a repasar los principales hitos de estas 9 décadas del teatro. Que es un teatro que tiene muy buena acústica, hay que decirlo. Que uno ve bien y escucha bien de todas partes. Es que es un teatro, y esa es la diferencia a veces cuando estamos acostumbrados a escuchar música en recintos que son como para el fútbol. Exacto. Esto es un teatro y tiene buena acústica, efectivamente, pero claro, le vendría bien una manito de gato. Sí, y también, mira, su administrador, José Antonio Aravena, dijo que está la posibilidad de contar con Cyndi Lauper. ¿Qué? Para celebrar este aniversario tan importante. Wow. Por el momento, la artista no ha confirmado su asistencia, pero está todo en tratativa, en gestión, para poder contar con ella, para poder celebrar de manera grande y con una artista también, porque el Teatro Caupolicán también ha albergado fiestas de los 80, de los 70, de los 90, que artistas internacionales, locales, stand-up también. Este viernes, Paloma Salas, en el Teatro Caupolicán. Agotadísimo. Agotadísimo hace meses. Pero claro, sí, o sea, ha tenido espacio para distintas disciplinas y es muy lindo. Pero efectivamente a veces se siente que está un poco abandonado. En la parte de afuera a veces dicen es peligroso. Sí. El solucionar el tema de los estacionamientos me imagino que va a ser de gran ayuda. Súper bueno, porque aparte, bueno, si bien queda cerca del metro, pero claro, todos los eventos terminan tarde y dejar el auto quizás donde, en cambio ahora va a estar todo más organizado. Y el plazo para este proyecto, para que esté concretado, se estima entre los 18 y 24 meses para su ejecución. O sea, máximo 2 años ya estaría todo listo para poder celebrar estos 90 años del Teatro Caupolicán. Ojalá que le dé un impulso más de vida a este teatro que nos ha dado tanto también, sí, eso es como país. Sí. Muchas gracias, Tani, por este bloque. Jota, que esté muy bien. Y seguimos nuestra pauta, porque este jueves termina el plazo de la investigación. Este jueves no, hoy día es jueves. Mañana termina el plazo de la investigación contra Manuel Monsalve. Recordemos que él está siendo investigado porque una subalterna lo acusa de el delito de abuso sexual y violación. Y se ha ido como aplazando esto. Creo, si no me equivoco, en 2 oportunidades ya se ha extendido el plazo de investigación. Ahora, con esto no termina. Y ahí se confunde a veces la gente, y lo he notado con los comentarios en redes sociales cuando ocurren este tipo de noticias. Que termine el plazo de investigación quiere decir que ya se zanjaron las diligencias, todo lo que necesitaban todas las partes. Pero ahora viene y se inicia el proceso del juicio oral. Por lo tanto, esto no quiere decir que esto quede en nada, que va a quedar en libertad. Ahí es importante también hacer esa diferencia. Así que termina ese plazo de investigación, si es que no ocurre que a lo mejor alguien diga nos falta tal cosa y se conceda ese plazo. Paula Escobar abordó este tema en el Rat Pack de hoy. Más de 20 meses han pasado desde que el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, está sometido a proceso judicial. Recordemos que fue el 15 de noviembre del 2024 cuando debió enfrentar a los tribunales luego de que una exfuncionaria de esa subsecretaría lo denunciara por violación y abuso sexual que habría ocurrido en septiembre de ese año, ¿no? Monsalve primero estuvo en prisión preventiva desde noviembre del 24 a mayo del 25, luego en arresto domiciliario total desde mayo del 25 a julio del 26 en su departamento de Viña del Mar, y estuvo 11 días con arresto domiciliario nocturno los últimos días de julio, pero se revocó ese cambio en la medida cautelar y de nuevo está con arresto domiciliario total. Ha estado privado de libertad 20 meses, más de 600 días, lleva 2 años sin realizar actividades remuneradas, como se afirmó en la audiencia por las últimas cautelares,
y hizo ver que no tenía ingresos, ¿no? Entonces se dijo en el tribunal que podría hacer telemedicina, algo que también fue bastante como comentado, ¿no? Que estuviera haciendo telemedicina estando formalizado por un caso tan grave, ¿no? Claro, es doctor. Claro. Pero el proceso ha sido largo, no solo para él, sino para la denunciante, que me cuentan fuentes cercanas con las que hablé ayer, y en realidad parte importante de la semana, ella ha visto su vida completamente interrumpida, esperando que este proceso llegue a su fin. Ella sigue con licencia médica, sigue sin trabajar, sin estudiar, sin realizar ninguna actividad y con una condición de salud física y mental muy frágil y de mucha vulnerabilidad. Bueno, y a propósito de bueno, el Manuel Monsalve es parte del gobierno, ¿no? Ex subsecretario del Interior. Se ha hablado harto de todo el periodo del gobierno pasado a propósito de este lanzamiento del libro de Eugenio Tironi, Resaca, en el que vimos al ex presidente Boric. Reaparece y habló harto, tuvo 45 minutos de reflexión, es bien protagonista del libro de Eugenio Tironi y él tiene algunas tesis. Por ejemplo, Eugenio Tironi dice que Carolina Toá llegó a salvar los muebles al gobierno del expresidente Boric, un poco en causa, y da también un paso importante para tener una agenda de seguridad y para tener como prioridad la seguridad durante el gobierno. El presidente Boric, en medio de esa reflexión de la presentación del libro, él dice que no considera que esa visión sea cierta, discrepa, ¿no?, del autor del libro. Dice, estábamos haciendo desde antes también un trabajo, y también reconoce la labor de la ex ministra ahí en pantalla, Camila Vallejo. Dice, sí, efectivamente trabajamos muy unidos los tres, pero un poco desestima esa teoría de que llega Carolina Toá a salvar el día, a salvar la campana. Ayer le preguntaron a la ex ministra a propósito de esto, porque causó polémica y dividió nuevamente a la oposición. No sé si dividió, pero generó que salieran en respuesta, sobre todo desde el socialismo democrático. Decían, efectivamente, fue así, el socialismo democrático tuvo un rol muy importante y llegó también un poco en ayuda, ¿no?, del gobierno del Frente Amplio. Lo repetían, aunque había otros que decían, ojo, que esto fue un trabajo en equipo, fue una colaboración también de todos los partidos que decidieron ser parte del gobierno. Vamos a escuchar lo que decía la ex ministra. Bueno, creo que lo he dicho varias veces, ¿no? Fue subir una montaña, el incorporar este tema en el centro del gobierno. Pero lo que encuentro que es interesante es que él lo cuenta después de que bajo su gobierno se hizo un giro enorme para incorporar este tema en la agenda, y no solo incorporarlo, sino que dar el paso de construir puentes con quienes habían estado en los polos contrarios en esta materia y tener una agenda de país. Yo creo que el mayor logro del periodo anterior, más allá de que el gobierno hizo el giro que tenía que hacer, es que se construyó una agenda transversal. Y lo que uno esperaría es que en la actualidad se mantenga ese intento y no devolver la seguridad a la lista de temas que generan polarización, sino a la lista de temas donde, a partir de las diferencias, porque no es que se terminen, se busca construir una agenda que perdure en el tiempo, que sea sólida, que genere unión y que le dé a los ciudadanos la tranquilidad de que las autoridades están trabajando juntas por algo tan importante. ¿Pero le faltó más fuerza al progresismo en ese tema? O sea, yo creo que al gobierno no le faltó nada de fuerza. Lo que pasa es que el progresismo en la etapa previa no había desarrollado este tema como una prioridad, no estaba en el programa de la candidatura del presidente Boric, tuvo que sumarlo después de la gestión de gobierno. Tuvo que sumarlo luego, aunque también en algún momento decía que efectivamente fue un trabajo colaborativo, que hubo harta participación, pero generó ahí ruido a nivel de la ahora oposición, en ese momento oficialismo. Vamos a irnos a la pausa y a la vuelta volvemos con la cartelera de Anita Rojas, panorama para este fin de semana, así que no se vayan.
Volvemos a Mesa Central Digital con la cartelera Hola. de día jueves. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Anita? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué nos traes para este, Sí, este 3 fin de semana? panoramas, 1 para el cine y 2 para quedarse en la casita. Porque va a llover, ¿o no? Nuevo sistema frontal. Mira, yo me guío por Meteo Chile. La gente que revisa el celular y de repente el celular de repente exagera. Yo muy fan de Meteo Chile. Meteo Chile. Meteo por Chile favor. dice chubascos. Oye, Anita, te está cayendo un poco el tiro de cámara. Vete un poco más me para voy acá. Ahí, excelente. señor director. Ahí sí. Aprovechar de saludar al señor director que está de cumpleaños. Señor director, lo más grande. Sí. Entonces vamos a partir con el estreno de cine, que esta es, como te decía recién fuera de cámara, es el 4º estreno de 5 películas que tiene Anne Hathaway. Qué manera de trabajar. Qué manera de trabajar esta Si uno cree que está trabajando mucho, hay que pensar en Anne Hathaway. Claro, piensa en Anne Hathaway y no estás trabajando tanto, porque ella tiene 5 películas para la cartelera y esta es la 4ª. Ahora, son películas que ya grabó. Obviamente, o sea, sí, grabó. este año ha tenido un año de mucha prensa. Sí, que igual sí. debe ser súper agotador porque implica cambiarte de país, un montón de cosas. Sí, pero esto es The End of Oak Street. Oak Street. Ok, Sí, ¿y de qué se trata? El final de esto? la calle Oak. Está ambientada en 1980. Anne Hathaway con Ewan McGregor. Son un matrimonio que está en crisis, que están al borde del divorcio casi. Al principio no se nota, pero están casi al borde del divorcio. Pero en su calle empiezan a pasar cosas raras. Es como el suburbio conoce a Jurassic Park, porque empiezan a aparecer criaturas prehistóricas. Es como toda una fantasía, toda esta ficción, pero en los años 80. Que hay con el gran Ewan McGregor. De época. Sí. Y con dinosaurios. O sea, hay una mezcla perfecta. Y la familia tiene un perrito. Tengo miedo por el perrito. Siempre. Hay una página en internet como Does the Puppy Dies? Y tú pones el nombre de la película y te dice como, ¿perrito muere? Y te dice que sí o no. Como para decidir si uno quiere ver o no la ahí película. tú evalúas si quieres ver morir a un perrito. Mira, haber sabido que existía eso cuando vi Marley en mí. No habrías visto Haching. Me hubiera harto menos. No, Marley en mí no. Entonces, como les decía, bueno, y Anne Hathaway, que ha estado en la palestra estos últimos días por su última aparición, haciendo prensa por esta película, cuando apareció con su guatita embarazada. ¿Por qué? Sí, porque mucha gente empezó a decir que la guatita era falsa. Hay gente que nunca ha visto una embarazada. al ¿Qué parecer. iba a ganar Anne Hathaway inventando una guagua si tiene cuántos hijos? Tiene dos mayores. Y ahora viene el tercero. Y le queda una película que es Verity, que esa la protagoniza con Dakota Johnson, que hace pocos días también salió el tráiler. Y el libro, ¿no? Sí, está basada en un libro del mismo nombre, Verity, que es de Colin Hoover, que es la misma de cerrar el círculo, de romper el círculo, perdón. La polémica Esa película de Blake polémica. Lively. Entonces, ojalá que esta película no venga con polémicas. O sea, Ojalá que no. Si ustedes creen que están trabajando mucho, piensen en Anne Hathaway. Oye, pero tiene relación con eso, pues pareciera que hizo todas estas películas y cierra el año como terminando la rueda de prensa para cada una de las películas y se va a tener su guagua y yo creo que desaparece. Pero un ya tiempo. tiene un proyecto comprometido, que es la adaptación cinematográfica del libro Yesteryear sobre la Stradwife. ¿Y eso cuándo sería? Eso no tiene fecha, pero yo creo ella, que se va a tomar por lo ella menos va a un estar año. en ese proyecto. Pasamos al otro panorama, que esto ya es para quedarse en la casa y ya está disponible en Netflix. Un hijo propio, que es la nueva producción, el nuevo documental de la gran Maite Alberdi. Maravilloso. Que yo, me dicen Maite Alberdi, a ojos cerrados yo veo todo. Es verdad. ¿Y están todas las otras o no en Netflix? Está tengo la entendido- 11, sí, el está Agente la Agente Topo. Topo y la de... Había una última también. Y La Memoria Infinita también está. Memoria Esas dos últimas, La Agente Topo y La Memoria Infinita, que fueron nominadas al Oscar en Mejor Documental. Y ahora viene con un nuevo Ahora viene documental. con- ¿Es el mismo formato? Es con entrevistas, no es como La Gente Topo, que era como que semi-actuado, ¿no? Hay recreaciones y entrevistas a las personas reales, porque este es un caso que agarra Maite Alberdi, que ocurrió en México en el año 2009, de Alejandra Marín, una mujer que quería ser madre, pero no podía, tuvo muchas pérdidas gestacionales. Y la presión de su familia, bueno, la sociedad mexicana, esto de presionarla por su deber de mujer de ser madre, ella finge un embarazo. Pero la mentira se le va saliendo de las manos y ella modifica su cuerpo, le hacen un baby shower. Bueno, en el tráiler se ve todo, le hacen un baby shower y ella, bueno, como este es un caso de la vida real, no es spoiler, así que no estoy contando nada terrible, ella se roba a un bebé. Una vez que ella cumple estos 9 meses de supuesto embarazo, se roba una huevita de un hospital.
la detienen, pasa por el proceso judicial y todo. Y esta es como la historia que agarra Maite Alberdi con recreaciones, porque ellas son actrices, y las entrevistas de las protagonistas reales. Wow, eso había leído, como Es que muy potente. la resumían como que Maite Alberdi toma el robo de un bebé y lo convierte como en un cuento. Sí. O sea, Entonces, están las versiones dispares, las versiones encontradas de que esta mujer que fingió el embarazo se puso de acuerdo con otra mujer que no quería tener a ese bebé, pero que ella estaba muy embarazada, muy avanzado, un embarazo muy avanzado, y que se habían puesto de acuerdo para que ella le regalara al bebé y ella fingiera que era su hijo. La mujer después dice que no, jamás pasó eso. Es todo un cuento y ya está disponible en Netflix. Ay, mira, ya pueden ir a verlo hoy día cuando lleguen a la casa. Excelente. Y el otro, Cota, si yo te digo frases como el decorado se calla. Si quieres llorar, Clásico. llora. Mi favorita, el decorado se calla. Y mi favorita es: sos un helado de pollo, no existís. Moria. Moria Kazan, Moria la Kazan. One. Yo no sé qué tiene el agua en Argentina, que la mujer del espectáculo, porque Bueno, entre tiene que ser ruda. Entre Mirta Legrand y Moria Kazan, que Moria Kazan cumple 80 años este domingo, nos van a sobrevivir a todos nosotros. Mañana se estrena Moria, simplemente Moria. La serie biográfica de Moria Kazan, que estamos viendo ahí el tráiler. Son 8 capítulos que van a recorrer, la idea es uno por década de su vida, como desde el principio. Y son 3 actrices las que la van a interpretar. La primera, en la época joven, es Sofía Gala, que es la hija de Moria. Su hija va a agarrar como su época juvenil. Ya después, un poco más mayor, Griselda Siciliani, que la habrán visto en Envidiosa, sí. Y en la época madura la va a interpretar Cecilia Roth. Mira. Sí. Ahí todo, bueno, está todo la espectacularidad, lo monumental de la historia de Moria, que cómo pasó de la Facultad de Derecho a ser la showwoman definitiva del espectáculo argentino. Como explora el camino de la fama de Moria. Entonces, y completamente autorizado por ella también, bueno, si está su hija. Entonces, ella asistió a la premiere de la serie, ha estado en todo como el camino. Ella es casi como la narradora de su propia historia. Bueno, como siempre, ella tomó las riendas de Bueno, siempre que hay series sobre artistas que además se involucran, igual tiene... Hay un poquito de limpieza, sí. Claro, porque pero nadie quiere quedar mal. no sé si Moria Kazan limpia tanto, sí. ¿Qué le importa? Sabido, ¿qué le importa? ¿Qué le importa? Ella dice, el decorado se calla, dice. Ya, pero entretenida igual para una mujer que, claro, parte del espectáculo argentino, pero también se ha hecho conocida en toda la región. Así es. Y ha permeado incluso en nuestro Y que país. sigue vigente, sigue. Es cosa de ver hace, ¿cuánto? Un par de semanas en el Mundial que ella andaba muy de traje de 2 piezas con la bandera argentina apoyando. Se fue en contra de Rosalía por las cosas que, por lo de... No, por el y la post cantidad de también Instagram. de cosas, como que uno todavía la puede ver en las personas, en las más jóvenes también. Sí, o sea, todavía sigue las siendo frases, como... todo como que... Sí, es como potente. que Entonces, sigue siendo muy importante. la serie que va a explorar dónde comienza Ana María Casanova, que así se llama, y dónde termina finalmente Moria Kazan. Ana María o Moria. Me gusta más Moria. Moria, total. Todo el rato. Y aparte que decirlo, Moria, y ya sabes quién es, no necesitas Aparte que más. le ponen solo el nombre, solo Moria, muy como Beyoncé. Claro. No hay apellido. No necesitas Beyoncé. más. Vamos a ver, Excelente. entonces, hay de todo para este fin de semana. Un poquito de drama y un poquito de ciencia ficción y también de algo Así de es. Y bueno, realidad. La Odisea sigue acaparando las salas de IMAX. Oye, sí, hoy día me reía porque veía un meme que decía, quiero una entrada para la película de Tom Holland con Zendaya. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Quiero una donde no tiene figura paterna y ¿Cuál de las nadie dos? lo quiere. ¿Cuál de las dos? Es raro que pase tanto, pero bueno. Pero pueden ir a ver Spider-Man Ahí o está. la Odisea. Nuestras redes, aquí. Ahí. Nos ven ahí, nos pueden encontrar, está todo lo que pasa durante la jornada, son las 12:05 en nuestro sitio web también, tele13radio.cl, acá en nuestro canal de YouTube queda todo alojado, los chiquillos están así toda la mañana para que esté todo el tiempo. ¿Y qué más? En Spotify queda nuestro Rat Pack. Y eso, pues, nos vemos mañana en este mismo horario acá en el stream Mañana, de Tele 13 Radio. Mañana, página 13, cine, nuevo capítulo. ¿Verdad? Oye, a la gente le gusta un montón. Yo veo tremendo. los comentarios en redes, le esperaban, a veces preguntaban, Sí, mire. ¿cuándo? No sé si viene de cerca porque soy la productora, pero es un gran podcast. Es un buen Escúchenlo. podcast. Pueden escucharlo y bueno, revisen todos los contenidos. Todo, Está el todo, podcast también de nuestras ratitas. Sí, Rat Pack El B, el podcast. podcast. Sí.
de réplica cuando en el Mansuy y página 13. Sí, nosotros estamos aquí todo el día trabajando para ustedes. Sí. Ya, que estén bien. Nos vemos mañana Nos vemos, desde chao. las